Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a otro jueves cultural de la Facultad de Filología. Tenemos actos todas las semanas a las 7 y también algunos martes, así que bueno, un placer, sobre todo porque veo hoy muchas caras nuevas y siempre es un placer tener a nueva gente que visite la facultad. Sin embargo, a Rafa Olivera he venido yo varias tardes, siempre se lo agradezco. En cuanto me enteré de que había dirigido el documental sobre Mansilla, pues pensé que era donde mejor que una facultad de filología, bueno, para difundir la obra de un escritor sevillano bastante poco conocido, un hombre clave de la Bohemia. Y bueno, realmente en esta facultad queremos que tengan cabida todo tipo de literaturas y de culturas. Así que lo que vamos a hacer primero, vamos a producir el documental, que son unos 50 minutos, y luego Rafael Oliver y José Manuel Camacho, que está ahí al final, van a dialogar y, por supuesto, habrá un turno de preguntas para quien quiera participar. Así que bienvenidos y a disfrutar. Rafa, gracias por estar aquí. Gracias y que disfrutéis. Bueno, lo primero que quiero agradecer tanto al profesor Nacho Guijarro como a la profesora Rocío Rojas Marco estas actividades, ¿no?, que lo que hacen es humanizar el espacio académico atravesado y colonizado por una burocracia horrible. La universidad se ha convertido en un lugar bastante incómodo en líneas generales. Así que contar con estas sesiones los jueves, donde aparecen escritores, y aparecen músicos, y aparecen biógrafos, y aparecen directores de cine, pues me parece que es de un enriquecimiento necesario para humanizar la universidad y para que se vea cuáles son justamente las terminaciones nerviosas de toda esa actividad cultural y académica que hacemos día a día, ¿no? Y yo me estaba pensando, mientras veía ahora el documental por segunda vez, cuántas vidas caben en una vida, ¿no? Cuántas vidas caben en un hombre. Y lo pensaba por Fernando Mansilla, que no tuve el gusto de conocer, pero también lo pensaba por el director, por Rafa Oliver, ¿no? Porque para mí fue una sorpresa hace un par de años, en el 2022, pues saber que hacía cine, estuvimos en el estreno de una película suya, Nato Cero, un thriller psicológico de alta intensidad y con una fuerza narrativa importante, muy por encima de la media de las películas que uno ve o que puede ver en la televisión, ¿no? Me pareció una película magnífica, extraordinaria, y por lo tanto este es el segundo producto visual que yo le conozco y que, bueno, pues en una conversación dijimos, pues vamos a intentar llevarlo a la universidad. Pues se había estrenado en el Teatro Alameda, y dijimos, bueno, vamos a hacerlo, vamos a llevar este otro tipo de cultura que parece como de contestataria, underground, que crece, ¿no?, en zonas menos confortables de los centros de poder, ¿no? Vamos a llevarlo a la universidad. La lástima es que la universidad está en unos niveles de dejación, me refiero al alumnado, que por mucha publicidad y por mucho que tratemos de arrastrar a los estudiantes, pues es casi imposible en estos momentos, pero hubiera sido muy interesante que los estudiantes hubieran visto, ¿no?, a través de este documental, se hubieran acercado a una personalidad fascinante, ¿no?, como es la de Fernando Mansilla. Y yo me pregunto qué estaba haciendo yo para no estar con él, ¿no? Es un poco lo que yo me he preguntado, ¿no? Lo digo en serio. Estaría encerrado en algún cementerio de libros, en alguna librería, en alguna biblioteca, pero la verdad es que me perdí esa parte tan importante. Y he tenido la misma impresión leyendo, por ejemplo, otras novelas. Yo tengo aquí la de Canijo, me la he traído justamente pues no sabía si alcanzaba a traerla tú. Pero me ha pasado también con otras obras, como la de Francisco Gallardo, nuestro doctor favorito, el rock de la calle Feria. Hay toda una literatura que recrea muy bien esas pulsiones de los años 80, la agonía asfáltica, la dureza de la calle, la heroína que entra a borbotones cuando todavía no sabemos los efectos y los daños colaterales que tiene, ¿no? Entonces, todo esto a mí me parece que es como una época dorada, a pesar de la droga, a pesar del paro, a pesar de esos primeros escorzos de modernidad en los que está entrando no solo Sevilla o Andalucía, sino España en general. Y bueno, yo quería saber por qué surge
este documental, eras muy amigo, lo conocías, forma parte, yo entiendo, de tu hábitat de la Alameda, tú eres una persona, eres un árbol de la Alameda casi, ¿no? Cuéntanos, Rafa, cómo surge esta idea de hacer el documental. Sí, yo conocí a Fernando y la idea del documental surge, como he comentado varias veces, pues porque Fernando es una persona que conocíamos mucho, pero cuando entrabas a conocerlo más de cerca, te das cuenta de que era una persona que no conocía como querías conocer, ¿no? Una persona que era, algunos conocían al actor, otros al narrador, otros al poeta, otros al músico, pero el Fernando completo, ¿no? No lo conocíamos muchas personas, no solo dentro de lo que era su marco habitual de la Alameda, sino en Sevilla, en Andalucía y como hemos visto en España, ¿no? Entonces la idea era reflejar un poco a este Fernando, pero reflejarlo contado por las personas que lo conocieron, que convivieron con él, la gente de su entorno artístico, la gente del entorno cultural, y que hablaran de él contando cada uno una parte que completaba este puzzle que es Fernando, ¿no? Una persona multifacética y un artista pleno. Como un hombre del Renacimiento, pero en una época nuestra, ¿no? ¿Qué relación tuviste tú con él? Pues tú decides hacer un documental sobre una persona porque quieres ver todas las aristas, la complejidad, ¿no? Y las capas que tiene, pero ¿qué relación tuviste? ¿Eras amigo, conocido, vecino? Está aquí Lola, su mujer, que le agradezco que haya venido. Pues la verdad es que compartíamos mesas, cerveza y tuvimos la oportunidad y la suerte de compartir días en Bolonia, donde ellos estaban de vacaciones. Y a raíz de esas conversaciones y un poco afinidad, porque claro, ya vas hablando del tema creativo y te llama la atención y vas conociéndolo un poco más de cerca, la música. Claro, cuando fallece Fernando, yo le estoy dando vuelta, digo, es increíble que una persona así no se conozca su obra, y aquí he traído un poco parte de su legado y es increíble, ¿no? La cantidad de trabajos que tiene, tanto musicales como escritos. Y me acuerdo que me senté con Lola, como no podía ser de otra forma, en un bar, y estuvimos hablando de la posibilidad de hacer un documental y bueno, ella siempre desde un principio quería que si hacíamos un documental, pues fuera un poco lo que hemos visto aquí, ¿no? Que reflejara todo lo que es su trabajo artístico y creativo desde un principio a un final. ¿Y qué has descubierto tú personalmente a través del documental sobre esta personalidad tan compleja? Yo de todas las facetas de Fernando, yo me quedo con la de escritor. Hay una parte que es la de actor, otra la de persona que pone su voz, ¿no? Pero yo me quedo con la de escritor y sobre todo conforme he ido leyendo me parece que es un grandísimo escritor con muchos recursos, no solo poesía y teatro, sino novela y creo que es alguien por descubrir, como usando una frase tuya cuando se hace una presentación de un libro, todos aquellos que no hayáis leído nada de Fernando, pues me da cierta envidia porque tenéis por delante que descubrir un gran escritor y una gran obra, ¿no? Una obra que además se mueve en todos los géneros, en todos los palos, ¿no? Porque es dramaturgo, es poeta, es narrador. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención, estas voces, casi voces de barrio, que van trazando el perfil del personaje. Uno lo ha llamado cronista y otro lo ha llamado retratista, ¿no? Porque de alguna manera es capaz de perfilar, de dibujar ese mundo de Alameda, que es como un microcosmos, ¿no? Pero que sirve para, como si fueran ondas concéntricas, ir ampliando a lo que es la vida sevillana, la vida andaluza, ¿verdad? ¿Qué queda por recuperar? ¿Qué piensas de la labor de recuperación de la obra de Mansilla? Está la novela, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esta pregunta quizás, Lola, si quieres responder tú. Lola es como un poco la albacea, la que tiene todo el conocimiento de la obra de Fernando, la que sabe más de Fernando, y quizás este tema que lo hemos conversado muchas veces, ahora pues se conoce a Fernando por su obra musical, por el spoken word, por Los espías, Canijo, ¿no? Que parece que hay proyectos por ahí para llevarlo al cine, no como película, sino como serie. Es decir, pero realmente la faceta que tú destacabas siempre no era la parte de dramaturgo, ¿no? De teatro, ¿no? Sí, bueno, porque
Fernando es conocido por Canijo y quizá por relatos faunescos, que es lo que más lee la gente, novela o relato, es lo que más lee. Entonces, a partir de ahí se hizo más conocido por la gente. Pero en realidad lo que él ha hecho siempre es textos poéticos para representarlo en escena. O sea, su objetivo de su escritura siempre era con el sentido de montarlo en escena. Entonces, él siempre ha escrito, desde luego, y no confiaba, me imagino, en principio que pudiera publicar nunca, o no sé, hay mucha gente que escribe, ¿no? Pero él siempre ha estado muy interesado en llevar las cosas que escribe a escena. Entonces, los textos que, excepto la obra Literonauta, que tiene como una estructura más clásica, ¿no? Con un argumento, personaje y demás, pues la estructura que él los textos de las obras de teatro que están en el libro ese de Rap Teatro, ¿sabes? En el libro ese, ahí hay textos verdaderamente deliciosos que no se conocen y que es que al que le guste la literatura, desde luego, le encanta, ¿no? Ahí hay dos obras, porque el problema de Fernando es que él montaba las cosas y las hacía sin pensar luego en la producción de la cosa, es decir, cómo mover la cosa o cómo llevar su obra a otra gente que la pudiera ver. Entonces, todo ese tipo de infraestructura no la tenía, pero él montaba las cosas de todas maneras y la montaba bien y hacía un trabajo muy bueno. Y los textos, ahí hay textos que no se conocen muy bien, y entonces pues lo que, no sé, a ver si me... Sí, tú lo que quieres decir es que lo que tiene Fernando de desconocido, que debería... Que sigue siendo desconocido, porque, ¿verdad? En principio él hacía eso, él siempre, su texto es muy dramático, siempre una poesía dramática, ¿vale? Y es muy representable, siempre cuenta historias, en realidad. Entonces, aunque sean textos poéticos, se podían representar. Entonces, la estructura que él propone es distinta, porque siempre incorpora la música al mismo texto poético, porque la poesía y la música se llevan estupendamente bien, ¿no? Y entonces son esos textos que no se conocen los que a mí me gustaría reivindicar que se conocieran. Los mejores textos de esas obras, luego la musicó con los espías, cuando ya tuvo su grupo de música personal, ya no tenía que llevar la música, sino que tenía los músicos en escena, pues entonces ahí ya fue el remate de los tomates, ¿no? Quiero decir que ahí es el objetivo final, ¿no? Llevarlo a escena con música, y en eso pues hay muchas obras muy interesantes. Yo recomendaría leer, por ejemplo, Ultramarinos Contreras, Ultramarino, que está basada en un texto, Ultramarinos Contreras, pero habla sobre el pequeño comercio que va desapareciendo. Ese es el tema del espectáculo, y tiene unos textos muy bonitos. Y otro texto que me gusta mucho y que no se conoce mucho porque se hizo teatro y se vio en el Central y todo, Copyright, el ser humano, que es también otro texto que para mí me encanta. Y de esos textos, ya te digo, los más bonitos, los más interesantes, pues lo musicó con los espías, y entonces por ahí también se le empezó a conocer un poco más, a través de la música, ¿sabes? Y pues él ha intentado practicar todos los palos, pues por ejemplo el cómic, que es también un palo que él empezó a escribir un cómic, como me imagino como ejercicio práctico de un tipo de forma de escribir, ¿no? Y yo me lo encontré, porque ese es el único texto que yo no controlaba, cuando vivía Fernando. Los demás
los he visto en la tele y crecer todos los textos. Pero eso lo encontré en una libreta y no estaba acabado y me dio mucho coraje porque bueno, me estaba interesando la historia, el guión, yo estaba leyendo el guión, ¿no? Y bueno, un poco de esos textos sale en Mansilla Street View, que sale un poquito pero no sale dibujado, entonces a mí se me ha antojado que se dibujara y entonces he tenido que buscar, porque como no estaba terminado, a otra persona para que continúe el texto también, ¿sabes? Eso ya es otra cosa. Y el dibujante es el que ha terminado el texto, ¿vale? Y nada, tengo ese capricho de tener el cómic dibujado. Bueno, decir, Lola, también que para aquellos que quieran iniciarse o empezar a conocer la obra de Fernando, que Editorial Barret tiene prácticamente todo la obra publicada y luego el documental lo podéis ver en la plataforma de Canal Sur Más, que al final del documental vienen todas las referencias de todo lo que se habla durante el mismo. Y otra cosa es que como el hecho de que cuando se murió Fernando empezaron así pues a intentar hacerle un homenaje, pues Montero hizo el Mansilla Street View, pero entonces me pidió para hacer como una especie de texto. Fernando tiene muchos textos inéditos, ¿no? Y entonces querían sacarlo. Entonces yo le proporcioné el ordenador de Fernando a Montero, a David Montero, y él pues de ahí sacó una cosa, sacó otra, y no está sintetizado, no se ve claramente cuál es el sentido de la obra entera de Fernando. Entonces a mí lo que me gustaría en el futuro es que yo sé la cronología de los textos, sé como la cronología dentro de que Fernando no ponía una fecha en ningún texto, pero más o menos sé cuándo y cómo y por qué esos textos. Y hacer una síntesis más exacta para que se pudieran conocer los textos de Fernando mejor. Lo que pasa es que es una labor grande y me cuesta, pero es lo que me gusta. Ahí lo dejo. Lola, yo quería darle las gracias por estar aquí con nosotros. Es muy emocionante tenerla y que cuente su testimonio de viva voz, ¿no? Sobre este personaje que es fascinante. La impresión que da al ver el documental es que estamos ante un artista totalizador, ¿no? Que no deja nada por detrás, ¿no? Incluso el hecho de tener en mente un cómic o lo que ahora llamaría una novela gráfica, prácticamente no ha dejado nada y se ha convertido a sí mismo en un personaje en el sentido de que hay una actividad dramática interior, ¿no? Hay una puesta en escena que hemos visto con la ropa que lleva, que me encanta cómo luce con sombrero, cómo lleva el perro, la perra a la calle, las imágenes que está con la flauta al lado de la Giralda, ¿no? Es toda una performance, ¿no? Lo que está haciendo, ¿no? Su imagen, por ejemplo, me hace mucha gracia cuando hablan de la imagen de Fernando, porque Fernando siempre ha tenido, cuando era joven, una imagen desastrosa. No le importaba un pito la ropa, le importaba, verás, que no se ocupaba de eso y eso se ve cuando está tocando la flauta en la calle. Luego cuando fue mayor y eso, se compró un traje para una boda y el traje. Que ese traje luego se lo puso para pasar el aeropuerto y realmente le dieron paso así, señor, por aquí. Sí. Y entonces, claro, a partir de ahí, adaptó el traje porque con el otro aspecto pues tenía más atracción para la policía que para eso, sin embargo, con ese traje de araña, pues ya, y luego su sombrero y su abrigo negro, pues en el espectáculo primero con el espía de los grillos, pues apareció así con ese aspecto tan imponente y como le quedaba tan guapo, pues yo le dije, pues tú te lo quedas puesto así ya. Y bueno, Que sí que es verdad que los que lo hemos conocido y lo hemos visto, él iba así por la calle. De hecho, aquí varias personas lo relatan en el documental. Foto, ¿no? Sí, la foto, ¿no? Es decir, le dicen el Leonard Cohen de la calle Feria, ¿no? Era muy guapo y muy atractivo. Y entonces pues le sentaba estupendamente.
Pero que él no hacía performance, sino que él era así, claro. Y él era así. No, lo que pasa es que por mi propia profesión de profesor de teatro, ¿no? De alguna manera uno construye un personaje, uno no se comporta cuando hay una cámara, como cuando estás en casa preparando la cena, ¿no? Él sí. Es que él, ya lo dice en mi facultad, él no tenía mucho ego, a pesar de la impresión que daba en los demás. No le rebotaba eso mucho en su forma de ser, sino que era una persona que trataba a todo el mundo igual y sobre todo, especialmente quiero destacar su relación con los colgados, con los indigentes, con la prostituta, con la gente de la calle. Ellos vivíamos en la Alameda y él hablaba con todas esas personas porque nunca las miró por encima del hombro y además les fascinaba esa dureza de su vida en la calle, le fascinaba mucho. Entonces tiene mucho texto que está referido a, por ejemplo, imán, ¿no? Imán de colgado, imán de indigente. Y eso era verdad, porque cuando venía un indigente y veía la cara de la gente que estaba allí, se iban para pedirle. Yo os cuento aquí, Lola, la anécdota que cuento siempre. Se le notaba a él que, ¿no? Lola, Y es que se molestaba en dar dinero a todos. Mira que era empresario, ¿no? Pues yo ahora cuando me vienen los indigentes muchas veces no le doy. Y siempre digo, hostia, si me viene Fernando. Pero es muchas veces por no meterte la mano en el bolsillo, por no querer interrumpir la conversación. Por esas tonterías muchas veces dice que no. Y claro, siempre me coge algún pellizco porque siempre me acuerdo. Verás, no sé, Lola, lo que iba a contar con respecto a esto, que yo una anécdota que siempre recuerdo es que tú te sentabas con Fernando un sábado por la mañana, al mediodía, y él ponía monedas en la mesa y te ponías a hablar y entonces los indigentes iban viniendo uno a uno, entonces, hola, entonces cada uno hacía su pi, muy bien, le daba la moneda. Entonces, claro, las monedas se iban agotando y al último que venía con la moneda decía, lo siento, ya, hoy ya no hay más monedas. Magnífico. Yo quería preguntarte a ti cómo ha sido esta labor de realización, de producción del documental, cómo has conseguido los materiales, los vídeos, cómo ha sido todo eso. Cuéntanos materiales un poco. mucho gracias a Lola, casi todos. Después en el CIRAE también hemos recuperado materiales. Los testimonios nos han ayudado mucho porque las personas, claro, el tema es que todo el mundo que hablaba de Fernando aportaba muchos datos que algunos conocíamos y otros no, ¿no? Entonces, pues teníamos muy claro que la idea era contar la historia de Fernando, no cronológicamente, pero sí con un sentido con respecto a su obra y tener un poco un soporte de fotos y vídeos que ha sido complicado porque había mucho material, pero ya te digo que Lola ahí nos abrió las puertas de su archivo y gracias a eso hemos puesto todo lo que habéis podido ver hoy, ¿no? Los testimonios de los amigos, pero también de escritores, de los músicos, claro, editores de barre, ¿no? Muy interesante, por ejemplo, lo que hizo Antonio Álamo, ¿no? Hombre. Que dice, bueno, su teatro es lírico y su poesía es dramática, ¿no? Claro. Y que se mueve ahí en ese afán totalizador de que el arte lo cubra absolutamente todo. Claro, esa es la visión total, digamos, que yo quería reflejar y que creo que a mí me dejó prendado, ¿no? Una persona que de repente sube a un escenario como un actor y es magnético, que después pone su voz en algunos espectáculos y nadie puede apartar la visión de lo que estaba, el oído de lo que estaba oyendo. Después escribe tanto en narrativa como poesía y se mueve con una facilidad y lo que lees te gusta, ¿no? Y es muy visual escribiendo. Y después se mete también el tema del spoken word, ¿no? Cuando dicen, bueno, que queríamos invitarte a un festival de spoken word, dice, ¿y eso qué es? ¿No? Dice, eso es lo que tú haces. Dice, pues vale. Por ejemplo, prefiero llamarlo rap teatro, ¿no? Porque es una forma de decir los textos, ¿no? Y lo hacen, pues los actores lo hacen uno por uno o a coro, y entonces la forma de decir los textos es la gracia de ese tipo de textos, ¿no? Es que tiene todo el sentido, porque además el rap, ¿no?
entra en España, entra en la península y entra por las bases militares, por las bases norteamericanas en los años 70. RAP es un retroacrónimo, qué palabra tan espantosa, que significa ritmo, rhythm and poetry, ¿no? Ritmo y poesía, es decir, que se va recitando, ¿no? Esto lo traen los militares norteamericanos, vienen con las casetes a la base de Rota, a la base de Morón, a la base de... y entonces esta manera que yo le he escuchado de recitar es una manera rapera, de alguna manera se está acercando a unos ritmos que son los que se están haciendo ahora en muchos sentidos, ¿no? De ahí me parece que el nombre es de lo más pertinente, rap teatro, ¿no? Esta manera de no solo que uno hace un enunciado, uno declama, sino que hay algo que está muy cerca de la música en esa manera de la declamación, ¿no? La forma de decir, por ejemplo, Ultramarinos Contreras, esa la he escuchado, ¿no? La de Ultramarinos Contreras. Esa es una canción muy larga que está hablando constantemente, que tiene que tener un control de la respiración, porque es que no para de hablar rápidamente si la escucha. Y entonces, a última hora, que Fernando ya estaba mal del corazón y le costaba mucho trabajo respirar, cuando se subía al escenario, no sé qué le entraba, pero superaba todo ese inconveniente de su respiración, que ya no estaba bien por su corazón, pero yo no sé cómo lo hacía y es que lo hacía, vamos, y se llevaba una hora hablando, recitando, sin parar, y con un control de la respiración. Bueno, a mí me gusta mucho, no sé si se nota. Sí. Lola, quería preguntarle, el Monta, le estaba preguntando a Rafa Oliver, el Monta del grupo Los Espías, ¿por qué ese nombre? ¿Por una manera de mirar la realidad? Un texto que se llama El espía de los grillos, que entonces pues se trata, bueno, es a partir del texto ese de la primera comunión, que relata que un niño vestido de primera comunión pues le da un pisotón a un grillo que iba por los montes de Toledo y una historia de esas. Entonces pues en el primer espectáculo, que se llamó El espía de los grillos, porque sale ese texto, y hay también un texto que se llama Funeral, que también es muy interesante, que me encanta ese texto de Funeral. Funeral de un grillo, ¿cómo era? Funeral de un grillo machacado por un zapato de charol que calzaba un niño de 7 años en el día de su primera comunión, y empieza en el tanatorio, se oyen voces y entonces ese espectáculo se hizo en el Lope de Vega, fue un éxito fue un éxito porque a todo el mundo le gustó, no sé ya eso. Y entonces a partir de ahí pues se le puso Mansilla y los espías, por eso, por un texto. Esto sale en relatos faunescos, esto del grillo, ¿no? Creo recordar. El relato faunesco no sale lo del grillo. ¿Y dónde lo hemos leído? Lo del grillo sale en varios sitios. Desde luego en El espía de los grillos sale lo del grillo. Que está el texto de Funeral y Jaume Oder y todo eso. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo vamos a ver? Bien, vamos bien. Rafa, Pero vamos pasando una pregunta con permiso del maestro. Por favor. ¿Qué tipo de recepción ha tenido el documental? ¿Lo has movido mucho? El documental, la idea era hacer un estreno y lo quisimos hacer así desde el principio en la Alameda, porque era su entorno. Entonces estuvimos en contacto con el Teatro Alameda, que desde el primer momento pusieron el teatro a nuestra disposición, y a partir de ahí pues hablamos con Canal Sur para que también nos cedieran la oportunidad de, antes de emitirlo, estrenarlo allí en el teatro. Y la verdad es que el teatro, pues hay 400 butacas y la llenamos entera. Fue espectacular. Y a partir de ahí pues ha tenido bastante buena difusión en Canal Sur. Y sobre todo todavía hay personas que cuando lo ven pues te cuentan, algunos dicen, increíble que no conocíamos a esta persona, y otros que lo conocían,
te dicen emocionado decir, bueno, que hay otras cosas que no Tú conocía. sabes que aquí hay espías de Globopedia, ¿no? O sea, que de alguna manera podemos utilizar el enchufe para darle mayor difusión, ¿no? Todo sea por... Bienvenido. Me decía Lola, yo hablando con Lola cuando le dije que íbamos a hacer esto, ¿no? Y ella se puso muy contenta. Claro, hablando un poco de que tiene que ver con una pregunta que tú has hecho, ¿no? ¿Qué quedaría por hacer? ¿No? Pues quedaría pues lo que dice ella, ¿no? Hay parte de su obra, gracias a Barret, está recuperada, pero por ejemplo, una de las cosas que decía Ángel Carmona, que no lo ponemos en el documental, porque claro, si no sería el documental a 4 horas, porque cada uno habla, cuando se ponen a hablar de Fernando, cada uno se pone a hablar. Entonces, una de las cosas que decía Ángel Carmona es que es una pena que cuando él habla de Fernando Mansilla y quiere pasar a lo mejor el enlaces de Spotify o de YouTube, eso no está, no hay nadie que se haya encargado de hacer eso, igual que dice Lola de los textos, ¿no? Faltaría a lo mejor alguien, que eso requiere tiempo y dinero, pero hacer, digamos, vamos a hacer la obra de teatro de Fernando, vamos a ver todo el tema musical. Y claro, eso es una cosa que queda por hacer, que es muy interesante y que animo aquí a cualquiera. No, pero eso hay que hacerlo, por ejemplo, con los alumnos de comunicación, ¿no? Es decir, plantearlo como trabajo fin de máster, como trabajo fin de grado. Pero un trabajo también, por ejemplo... Como aquí no se cobra, pues... Más literario, sobre todo lo que me interesa mucho es ponerlo como en orden y saber de dónde vienen los textos y eso, ¿no? Fernando, es que aparte de que estamos mal documentados porque se ha hecho muy poca foto y se le ha grabado poco y tenemos muy pocas cosas, por ejemplo, de Literonauta, que fue un montaje muy bueno y un texto precioso que es un homenaje a la literatura, que es un viaje por la cosmoliteratura, ¿no? Donde está, eso lo pone en el documental. Es una obra que solamente hay fotos y no hay ningún vídeo de ella, pero fue una obra que fue a la Rábida, a un congreso de escritores y tuvo un éxito total. Y de eso no hay nada más que algunas fotografías. Y luego del Hijo de Perra, que es la primera obra que él hizo con los textos, con una especie de hilo, pero con unos textos que tenían un sentido, pero textos. De esa tampoco hay nada más que fotografía, algunas, pero no hay vídeo. Y aquello fue muy rompedor, la verdad. Me encanta esto de tú hablando, Lola, de la música clásica de fondo, como todo, como... De José Carlos Carmona, que Sí, está sí, viendo la como, orquesta. todo como muy un gran colofón, ¿no? Si alguien, aprovechamos que tenemos tiempo, si alguien quiere hacer alguna preguntita, alguna curiosidad. Merche quería preguntar, ¿no, Merche? Bueno, básicamente las curiosidades que tenía en torno a cómo se ha producido, pues la apuntada de la Rosa Manuel. O sea, A ver, el tema de producción, a ver, el trabajo ha sido casi 2 años, porque claro, primero es la historia, hay que contar algo que interese, luego contar con los testimonios de las personas y tener material gráfico, vídeo y foto, y luego buscar dinero, porque si no, esto es imposible. Entonces, lo hemos estado hablando hace poco, antes de entrar, ¿no? Una vez que tienes el guión y tienes todo más o menos armado, ahora tienes que presentar el proyecto, pues a pedir ayuda, y no puedes pretender decir, tengo todo el dinero de golpe, sino que tienes que ir poquito a poquito, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es que si os habéis fijado al principio había una fecha arriba, pues esta era la presentación que hacíamos en PowerPoint, pues a la Junta de Andalucía, a Cultura, al CIRAE, al ICAS, a todos los, para coger, pues yo qué sé, 3.000 euritos, 5.000 euritos, 8.000 euritos, y todo eso, porque claro, un documental de esto, yo lo primero que hice fue preguntar a personas que conocía del medio, ¿cuánto sale hacer un documental? Decían, depende, ¿no? Como decía Árabe de Palo, todo depende, ¿no? Pero básicamente, pues, un documental medio que ponte 50, 60, 70.000 euros para empezar a hablar. ¿Qué pasa? Que claro, las horas que echamos los creativos y los que entrevistan, no, pero todos los técnicos, que a mí lo primero que me dieron, dice, todo lo que sea de enchufar, ponen la mano. Entonces, claro, intentas, una vez que tienes la ayuda que te han dado, pues intentas rodar la mayoría de las entrevistas en los mismos días, pero eso es muy complicado, porque hay uno que puede un día, otro que no. Al fin y al cabo es una tarea dura, pero bueno, al final vas poniendo mucho de tu parte y luego
Sobre todo intentar buscar gente profesional, no hacerlo amateur porque si no, no sale bien. ¿Cómo ha sido recibido este trabajo aquí en Andalucía? Porque este señor veo que ha estado en distintas partes de España, pero has nombrado a la Junta que te proporcionó ayudas y este trabajo que hemos visto aquí, esto ha sido promocionado en Andalucía. Claro. Lo primero que tú necesitas para tener una ayuda de la Junta y sobre todo Canal Sur es la ayuda más potente, tienes que demostrar que es un personaje que no es local, que esa fue la primera pelea, ¿no? Porque había mucha gente de Canal Sur que conocía a Fernando y decían, ya, pero es que nos encanta el proyecto, pero es que esto es local. Entonces hay que demostrar a través del guión y de los testimonios que es una persona que viene de Barcelona, que ha estado en Palma de Mallorca, que ha estado en muchos certámenes, que era muy conocido, que presentar documentos gráficos y demostrar que no es solo de Sevilla, sino que ha hecho muchos trabajos fuera de Sevilla, ¿no? Tampoco habría ningún problema, porque la verdad es que ese señor era polifacético. Claro. Total. ¿Qué pasa? Que los profetas nunca tienen... Como siempre. Y que nadie, claro, y por ejemplo hayan hablado de que hacían conciertos en Valencia y llenaban. Ángel Carmona era una persona que yo tenía mucho interés en salir porque yo había escuchado a Ángel Carmona que hablaba mucho de Fernando Mansilla, le encantaba. O sea, en Madrid iba y hemos contado muchas veces, ¿no?, que Fernando iba a Madrid y había una sala y la gente se sabía las canciones de memoria, es decir, pero claro, todo eso es lo que tienes que demostrar después porque tienes que... Y claro, Fernando tenía ese problema, ¿no?, que no era una persona que se preocupara demasiado por el legado, entonces buscar esos documentos visuales o gráficos es bastante complicado. Pero la obra literaria sí está localizable, ¿no? Hay un baúl con manuscritos. La obra literaria está localizada en mi casa. Hola, pero ¿hay manuscritos por editar o eso ya está todo...? Bueno, hay textos poéticos que no se han publicado. Lo más importante está publicado, pero hay cosas que no están publicadas. Y sobre todo lo que yo quiero que... Es que la vida y la obra literaria de Fernando es como va como junta, ¿no? Entonces, empezando por los primeros textos que está hablando de una serie de cosas que le está sucediendo, ¿no?, ya en los años 80. Porque Canijo no es la única vez que habla de la heroína ni nada. Por ejemplo, en El hijo de Perla hay un texto que lee Antonio Álamo, que es un texto sobre la heroína. Y hay otro texto que es sobre la ruina económica, más. Y hay otro texto que es sobre el tiempo, el paso del tiempo, que es el cumpleaños. Y entonces ya lo está llevando él al teatro, todo eso, esas cosas, ese temario, esa cosa que le sucedía o que le estaba pasando, ¿sabes? Y entonces tiene mucho que ver el orden de las cosas, y, ¿no? Y porque yo, por ejemplo, cojo Street View y me lío ahí, no sé. Ahí está Literonauta, que está ahí publicada, pero para mi gusto está como un poco como escondida, está como perdida. Si hubiera, a lo mejor, si lo hubiéramos pensado antes con la cabeza, pues a lo mejor Literonauta y la gramática parda hubieran estado en el teatro, no sé, que son los montajes de teatro. Sí, que este un poco es una obra que editó Barrett y hay muchas obras de teatro, muchos textos, fotos, pero es lo que dice Lola, que no hay poesía. No hay ningún orden ahí, entonces lo mismo hay un texto más nuevo que otro muy antiguo. Entonces eso es lo que me parece que hay que arreglar en otro estudio, en otra cosa. ¿Verdad? Que tampoco me gustaría dejarle el legado a mi nieto, que tengo ya un nieto, y que, no sé, tiene año y medio, pero le gusta mucho la música, no sé. Pero tendré que dejárselo bien organizado para que lo entienda bien, ¿sabes? Para que sepa cómo es de verdad, o por lo menos para conocer lo máximo a su abuelo que no va a conocer, pero bueno.
Entonces me interesa eso, ¿no? Sistematizarlo un poquito en Bueno, gracias a esto lo va a conocer muy bien, nuestro documental es una maravilla. Hombre, el documental da muchas pistas, muchas. Y se habla de todo, ¿no? Claro. Un poquito. Si hay alguien, no sé si alguien tiene más preguntas o inquietudes o comentarios. Yo quiero hacer un comentario ahora Sí, cuando eso. Sí, pero, pero adelante. por favor. Yo, una cosa por conocerlo un poco más, si él tenía alguna referencia de actores, a quién leía, Sí. a quién escuchaba. Pues mira, a él como poeta, su poeta preferido era Octavio Paz. Octavio Paz muchas veces lo ha metido en su espectáculo, siempre lo nombra, por supuesto. Le gustaba mucho la Ilíada y la traducción de Agustín García Calvo, ¿no? Esa le encantaba y se la leía muchas veces. De hecho, él tiene una obra de teatro que se llama Los bufones, Batilio y Pilares, que tiene la estructura como de una cosa clásica. Incluso, por ejemplo, la bahía donde se desarrollaba una batalla era un personaje también, y eso es como muy clásico. Le encantaba la regenta se la ha leído cuantísimas veces. Elías Canetti, Orwell, bueno, era un lector empedernido. Musicalmente, por ejemplo. Musicalmente, pues toda la música desde a partir de los años 50, 60, 70, 80, 90, rock and roll fundamentalmente, soul, le gustaba mucho. También le gustaba mucho el country y también, no sé, era el que le encantaba la música. El flamenco regular, la ¿no? música clásica. El flamenco, la verdad, es que eres sincero cuando No, lo dices. hace muy bien, claro. Y entonces en el texto del flamenco, pues él cuenta que él viene a Sevilla porque su novia primera le gustaba el flamenco porque era bailarina y entonces pues ella era catalana. Y le gustaba mucho el flamenco y él quería venir aquí a Sevilla a estudiar, a ampliar flamenco. ¿Vale? Entonces él la sigue detrás, a ella, y llegaron aquí. Y entonces pues él lo explica en ese texto con muchas gracias. Sí. Y al final dice, y luego me echó otra novia que también le gusta el flamenco, porque yo iba a clase de flamenco. Una casualidad, un destino. Así. Lo hace con un gato. Sí. Bueno, yo creo que podemos ir cerrando ya por la hora que no por otra cosa, pero quería hacer un comentario yo. Cuando Rafa Oliver me dijo que quería hacer la tesis doctoral, yo le dije, bueno, aquí hay un escritor que me interesa especialmente, es un peruano que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, Eduardo González Viaña, y entonces él empieza a trabajar sobre una idea que es la migraliteratura, ¿no? La literatura de la inmigración. Claro, yo no conocía esta faceta de director de cine y de documentales y esta pasión por un personaje como Fernando Mansilla, porque esto sí hubiera sido un temazo de tesis doctoral, ¿no? Es decir, porque toda esta literatura yonki aparece justamente en los años 80 con la llegada de la democracia, ¿no? Y entonces el sueño neoliberal lo que deja es ciudades atomizadas, donde hay unos círculos y hay unos cinturones de pobreza que convierten los arrabales de las ciudades en pura chatarra, ¿no? Esa imagen de los niños que viven en los barrios marginales, que están encima de una loma y hay allí restos de lavadoras y hay restos de ruedas, de neumáticos y todo lo demás, ¿no? Y en ese contexto de fracaso estrepitoso del primer neoliberalismo que entra a saco en la península, aparece esta literatura y aparece este cine, porque es el tema del Vaquilla, es el tema de las tanqueras de Vallecas, hasta Javier Cerca tiene esta novela Las leyes de la frontera. Entonces, de toda esa colección, de todo ese campo temático, pues yo creo que Canigó tiene un lugar absolutamente preferente que vamos a reivindicar. Pues con la esto, aleluya de fondo. dando las gracias de nuevo a Lola.